Cuando nuestro cuerpo no se siente seguro, él automáticamente deja de explorar, deja de ser curioso y comienza a controlar. Y ese control repetido mil veces es el que le va a dar forma a nuestros movimientos, a nuestro cuerpo, a nuestra postura y en la manera en la que hacemos todas nuestras actividades diarias. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, tu espacio que te invita a reconectar profundamente con tu cuerpo y con tus movimientos conscientes. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está la postura del cuerpo? Pasa algo súper interesante que cuando uno menciona la palabra postura, no sé si te pasa, pero el cuerpo como que se reacomoda o busca darse cuenta de cómo está la postura en ese instante, en ese momento. Y esto es algo que nos pasa a todos. Cuando alguien más también habla acerca de la buena postura, ahí nos comenzamos a dar cuenta de cómo estamos. Porque para mí, para la perspectiva de lo que yo manejo como esta forma profunda de habitar el cuerpo, la postura corporal es básicamente darse cuenta de cómo estamos en el momento. Así que si tú tienes esa reacción inmediata de darte cuenta cómo está tu cuerpo cuando escuchas la palabra postura, es algo súper normal y súper espontáneo. Pero al mismo tiempo, si lo pones a analizar, es una manera en la que tu cerebro ha guardado información acerca de lo que es una buena postura y de lo que es una mala postura. Pero es también, hay como una línea allí muy delgada porque podemos decir, ok, ¿cuál es la buena postura para mi cuerpo? ¿Verdaderamente estoy yo a diario teniendo una buena postura o estoy en una postura que más bien me está creando rigidez? Por eso hoy te quiero hablar acerca de cómo tu postura puede revelarte si tu cuerpo se siente libre para explorar o si está ocupado defendiéndose, controlando, ajustando aquí y allá. Y bueno, en este instante quiero recordarte que si tú me estás viendo desde YouTube, puedes suscribirte, activar las notificaciones y así no te pierdes ni un episodio de este podcast que sale cada semana dedicado para ti, dedicado para tu cuerpo. Y además, recuerda que puedes ver también el episodio en Spotify, en Apple Music, que recientemente ahora puedes escuchar el podcast y también ver el video. Así que tienes allí ese agregado y además puedes también escuchar el podcast en Amazon Music, si prefieres cualquiera de esos canales de difusión de podcast. Entonces, bueno, sí, la postura es un tema que, bueno, se le saca tanta información a la postura, pero para mí la postura es verdaderamente ese estado de conciencia constante. Y bueno, tenemos un cuerpo que tiene sus articulaciones, que tiene cada parte, que tiene sus huesos, sus músculos y tiene sus tejidos y pasan tantas cosas y recibimos al mismo tiempo tantos impulsos exteriores y tantos impulsos que también salen de nuestro cuerpo, que a veces quedamos ahí como en una tormenta, como que bueno, y de verdad, ¿cómo está la postura de mi cuerpo? O de verdad, esos músculos que se me están tensando a diario, ¿por qué se me están tensando? Entonces, este episodio es simplemente como un abrir de tus ojos para que sientas, para que te adhieras profundamente a cada parte de tu cuerpo y comienzas a partir de hoy a entender que la postura, más allá de esa idea de alguien que te indica, hey, párate derecha o siéntate bien, es explorar, bueno, ¿cómo puedo yo sentarme mejor? ¿Cómo yo puedo estar de pie, pero estar más presente con cada parte de mi cuerpo sin tener que crear rigidez? Y como te decía al principio, el cuerpo no explora cuando siente que hay peligro. Tu cuerpo va a explorar cuando siente suficiente seguridad.
Y esto lo vemos clarísimo en el movimiento corporal. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a darme cuenta que mis pies me van a conectar con el peso de mi cuerpo? Cuando yo comienzo a sentir como mis rodillas pueden ser esos amortiguadores, esos soportes para yo sentir profundamente mi peso y conectarme, arraigarme al suelo. ¿Qué pasa cuando la pelvis, en vez de estar tensa constantemente y defendiéndose y apretando al mismo tiempo también los muslos de las piernas, la pelvis comienza a relajarse? En ese proceso de ver cómo ah, partes del cuerpo que guardan tanto, que son tan sensibles, comienzan a encontrar a través del movimiento la posibilidad de explorar y de ser curiosas. Cuando yo digo ser curiosos o curiosas con nuestro cuerpo, es tener la posibilidad de ajustar, de reencontrarnos con partes del cuerpo que teníamos completamente olvidadas. Y podemos olvidar partes del cuerpo por dejarlas de mover, dejarlas de atender desde el movimiento, pero también las podemos dejar olvidadas en una tensión, en una tiesura permanente que podemos mantener a una parte específica del cuerpo. Una zona corporal que siempre yo digo que la mayoría de las personas olvida es la parte baja de la espalda. Esa parte donde nos conectamos con esa última, como el último rabito de la columna vertebral y que va a conectar con tu coxis, que va a conectar con tu zona pélvica y con los músculos de la parte baja de la espalda, muchas veces mantenemos esa zona completamente en retroversión o en anteversión. La retroversión cuando dejamos entonces que la pelvis, que la columna esté allí como dejando dejando los glúteos completamente hacia adentro, tenemos esa retroversión y eso va a hacer que la columna también de la parte superior, la parte dorsal, se caiga porque llevamos la pelvis muy hacia el frente. O la anteversión cuando estamos allí sacando, dejando que los músculos de la parte abdominal se relajen tanto que entonces la pelvis está ahí completamente suelta y queremos es como buscar elevar los glúteos. Este tipo de posturas hacen que el cuerpo diga, bueno, sí, esta es mi nueva normalidad. Yo entonces tengo que crear compensaciones con mi musculatura y lo que pasa es que comenzamos a rigidizar zonas y comenzamos a sentir también dolor en esas zonas. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué yo estoy levantándome o estoy haciendo cualquier tipo de movimiento corporal e inmediatamente me duele la parte baja de la espalda? Son partes que se acumulan de manera muy fácil. Cualquier tipo de tensión son así como esponjitas donde la tensión ahí se mantiene y si no le damos la posibilidad de explorar, de moverse de una manera distinta, nos quedamos con una misma información. Tal cual como en la vida, como cuando recibimos solamente o escuchamos solo un punto de vista. Nuestra visión va a ser sesgada. Si empezamos a nutrirnos con diferentes puntos de vista y a luego sacar nuestro propio punto de vista, nuestras propias conclusiones, así pasa con nuestro cuerpo. Cuando comenzamos a darle la posibilidad de que si, mira, hay una retroversión y una anteversión, estoy poniendo mi pelvis hacia adelante y hacia atrás. Bueno, vamos a encontrar un punto neutral entre no ir hacia los extremos. Yo no voy a dejar que mi pelvis vaya todo el tiempo hacia adelante porque eso va a hacer que mi postura caiga. Yo no voy a dejar que mi pelvis vaya todo el tiempo hacia atrás porque va a crear una tensión en mis músculos y va a
entonces a volverme débil en esta casa de poder en nuestra parte abdominal. Encontrar un punto de equilibrio en la vida es el secreto para todo y particularmente con tu cuerpo. Cuando tú logras darte cuenta cuál es tu punto de equilibrio, cuál es tu zona neutral, es así como llegar a una línea gris entre no irte a los extremos, no irte ni muy arriba, ni muy abajo, ni muy adelante, ni muy atrás, porque si nos quedamos viviendo en zonas extremas dentro de nuestro propio cuerpo, los músculos van a tener que trabajar, bueno, al 1000% para ellos poder sostener el resto del cuerpo, el resto de las cosas que estamos haciendo. Y la seguridad en nuestro cuerpo, sentirnos seguros en nuestro cuerpo, se crea con movimiento y con exploración. Imagina también un gato que está llegando a una nueva casa. Ese gato está así como en momento de descubrimiento de ese nuevo espacio y puedes verlo ahí como muy pegado al piso. Pero de pronto ya cuando el gato comienza a darse cuenta de cuál es ese nuevo espacio, ese nuevo ambiente, tú comienzas a ver que sus músculos se relajan, que comienza a saltar, a rodar por el suelo, a, digamos, a pegarse a su corporalidad y a sentirse seguro en ese nuevo espacio que está habitando. Ahora, nosotros nos movemos a diario en diferentes espacios, espacios que son recurrentes, que son conocidos. Si, por ejemplo, tu rutina es ir siempre a la oficina, ir a tu trabajo o estar en la casa, o tienes un espacio donde siempre estás leyendo. Cada quien tiene como sus micromundos donde nos movemos a diario. Y la idea aquí entonces es descubrir cómo está tu cuerpo relacionándose con ese espacio que tú habitas a diario, con esa actividad que tú haces a diario. Si tú llegas a tu oficina y te sientas y la silla no es nada ergonómica para ti, sino que tu cuerpo tiene que ajustarse allí a una silla, pero si además la silla es súper ergonómica, pero tu cuerpo no está siendo explorado de una manera consciente, no está siendo estirado, tú no le estás dando la suficiente atención a tu musculatura, tu cuerpo se va a encontrar en esa silla súper ergonómica también con una postura desventajosa, porque lo que pasa es que nuestro cuerpo no puede estar en una misma posición todo el tiempo. Nosotros tenemos que buscar movernos. Y cuando hablamos acerca de postura, cuando te hablo acerca de la postura, no quiero que pienses en una línea rígida, en que yo tengo que mantenerme en una postura correcta. ¿Qué es lo correcto? Si tenemos tantos tipos de cuerpo, lo que buscamos es desde dónde, por ejemplo, yo al momento de sentarme, qué parte de mi cuerpo está tocando esa silla, cómo están mis isquiones, que son esos dos huesitos que están en la parte de tus glúteos. Bueno, cómo está la pelvis, cómo están mis pies tocando el suelo, cómo luego mi columna vertebral se reacomoda porque la base está sólida. En la danza, por ejemplo, que es mi lenguaje diario, yo siempre les digo a las personas, sientan desde dónde está partiendo el movimiento. ¿Qué músculo, qué parte de mi cuerpo tengo que usar para que al final un movimiento específico aparezca? Y en la postura no es algo estático. La postura viene de un movimiento, de un reacomodo de tu cuerpo. Y si tú estás en una silla, si estás de pie, por ejemplo, si estás en la silla, ya sabes cómo están los isquiones, cómo está el suelo pélvico, cómo están mis pies, cómo está la posición de 90 grados de mis rodillas.
Ahora, si estás de pie, pregúntate cómo está distribuido el peso de mi cuerpo. Es algo muy normal que el cuerpo busque ajustarse a los lados. Por ejemplo, cuando estamos parados o paradas en una fila, que busquemos como sostenernos de alguna manera y entonces la cadera se sale de su centro y ponemos como un 80% de nuestro peso en una de las piernas y la otra pierna se queda ahí con un 20% de un poquito de adorno en el cuerpo. Ahora, eso es normal, tener esos momentos naturales donde el cuerpo se ladea de un lado al otro, donde se transfiere el peso. Lo más importante aquí es tener la conciencia permanente de que si yo me quedo pegada o pegado en una misma postura, si estoy de pie y mi cadera está permanentemente salida y le estoy dejando el peso total de mi cuerpo a una sola pierna, allí van a venir compensaciones que tu cuerpo está diciendo a gritos, bueno, mira, tengo que sostener todo este peso del cuerpo en un solo músculo, en una sola parte del cuerpo y eso va a generar tensiones. Y después al día siguiente nos preguntamos, ay, ¿por qué me duele aquí? ¿O por qué estoy sintiendo esta parte del cuerpo tan tensa? La postura, como te decía también al principio, es darse cuenta de lo que hacemos a diario. Ahí está el secreto de todo. Si tú a diario estás apretando la mandíbula, tenlo por seguro que tu cuello, que tus hombros también van a estar allí apretándose a diario, van a estar allí como, uy, sosteniendo todo. Si tú te levantas en la mañana y sientes tensión en esta parte de tu rostro, en la mandíbula, en el cuello, seguramente durante la noche el cuerpo estuvo también en compensación, apretando, sosteniendo. Una de las cosas que pasa es que la postura está muy relacionada también con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema también emocional, lo que hemos guardado durante mucho tiempo. Hay cuerpos que se defienden a través de su postura y se defienden cerrándose, se defienden llevando los hombros hacia arriba, llevando los hombros hacia adelante, dejando que el pecho colapse, porque han sido cuerpos, han sido vidas que han quizás tenido experiencias negativas o experiencias emocionales que se han estado guardando y no han tenido la posibilidad de entrar a ese laboratorio de exploración y mover el cuerpo de una forma distinta. Si tu realidad actual es que has vivido o si esto te resuena un poco, si tú has guardado, si tienes situaciones emocionales o si tu cuerpo ha estado durante mucho tiempo en una situación personal donde has tenido que como, uy, aguantar mucho, resistir mucho, este es tu momento para recordarte que en cualquier instante de tu día puedes tener respiros, puedes abrir las ventanas de tu cuerpo, abrir las puertas y comenzar a mover partes específicas. Si tu problema es que tensas mucho la mandíbula, bueno, tómate 5 minutos de tu día para darle atención a través de masajitos con tus dedos a esa parte de tu cuerpo. Puedes también masajear tu cuello, tus hombros. Siempre hay un instante en el que lo podemos hacer. Siempre tenemos la posibilidad, así sea, yo siempre digo, 5 minutos son suficientes, pero también 30 segundos son suficientes. No pienses en que para mejorar tu postura, para mejorar la movilidad de tu cuerpo, necesitas mucho tiempo. Por supuesto, mientras más tiempo, los resultados van a ser mucho más inmediatos, vas a construir esa relación con tu cuerpo de una manera profunda y más intensa. Pero si tu agenda, si tu estilo de vida no te permite tener esos momentos tan largos de estiramiento, de movilidad, entonces el dedicarle unos cuantos segundos, unos cuantos minutos a ese cuerpo en movimiento ayuda muchísimo. Otra cosa que a mí me encanta recordarte
es que haciendo cualquier actividad que tú hagas, si tú estás cocinando, si estás en la oficina, si estás con tus niños, si estás en tu casa y simplemente no estás haciendo nada, en cualquier instante, pero así en paralelo, tú también puedes entrenar tu cuerpo, entrenarlo desde la activación, desde la conciencia corporal, desde buscar, si tú, por ejemplo, estás cocinando, que tú te des cuenta de cómo está la postura de tu cuerpo, por ejemplo. Si estás cocinando, que te des cuenta cómo estás de pie, cómo está el peso distribuido de tu cuerpo. El entrenamiento, al igual que la postura, también viene en ese instante de darte cuenta. En paralelo, haciendo, por ejemplo, escribiendo un correo, tú puedes tener una pelotita de goma, una pelotita de tenis, allí en el piso y tú estás masajeando tus pies. Y ese masajito que te estás dando está creando un efecto, una ola de energía interna, una ola de activación hacia tu fascia, hacia cada parte de tu cuerpo, hacia tus órganos, hacia tu musculatura, hacia tus articulaciones. Todo lo que tiene que ver con movimiento, pero ese movimiento consciente le va a dar a tu cuerpo la posibilidad de tener momentos de exploración. Y eso es de lo que te he estado hablando. Si el cuerpo se va a sentir, si el cuerpo se siente seguro, si tú te sientes segura, seguro hoy con tu cuerpo, con tus movimientos, vas a permitirte automáticamente poder explorar, poder encontrarte en movimiento. Yo tengo y ofrezco talleres de movimiento corporal que hay un taller en particular que se llama vocabulario de movimiento. Y ese vocabulario de movimiento es algo que vamos construyendo y vamos desarrollando cuando le permitimos al cuerpo ser libre. Y para ti viene entonces esta pregunta, ¿te estás permitiendo hoy suficiente libertad en tu cuerpo? Libertad con tus movimientos, con tu postura. Le estás dando a tu postura momentos de descanso, momentos para recuperarse, reajustes, o estás permanentemente en como en un derretimiento en tu cuerpo, o estás en una rigidez así como un palo de madera en tu cuerpo. Entonces, cuando te hablaba hace un rato acerca de de encontrar una línea gris, es de poderse mover entre las aguas internas de tu cuerpo, entre poderte mover entre esos momentos de máxima relajación y que sueltes todo tu cuerpo, hasta también llegar a momentos donde tú sientas cada parte, donde desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, tú sientas ese espacio de armonía, de crecimiento y de fluidez en tu cuerpo. A través de la danza, a través del movimiento corporal creativo, tenemos siempre diferentes exploraciones de la postura y el cuerpo lo encontramos en movimiento en posturas súper abstractas, súper raras para la gente común, ¿no? Para la gente que quizás no está relacionada con la danza. Em, Siempre en el movimiento creativo, a mí lo que me encanta es poder llevar al cuerpo hacia zonas que la mente a veces no había pensado que podía llegar ese cuerpo hacia esa zona, hacia esa forma. El poder combinar una interpretación, el poder combinar una música, un estilo, un ritmo y combinarlo con tu cuerpo y encontrarte en una postura particular. Te puedes encontrar en una postura así como si fueses un monstruo con los brazos arriba y encuentras que tus hombros al elevarse están súper conectados con los omóplatos, o te puedes encontrar con que tu columna vertebral al encorvarse va a transmitir una fuerza
y una expresión completamente distinta a cuando, por ejemplo, está completamente estirada. Y ese juego entre encontrar diferentes roles de interpretación, por supuesto, en conjunción con la música y con tu cuerpo, es un mundo que abre toda esta creatividad y esta relación profunda con el cuerpo. Por eso yo siempre recomiendo el baile como un recurso, como una herramienta que te va a ti a permitir reconectarte con tu cuerpo de una forma inimaginable, porque lo que hace el baile con tu postura, con tu manera de habitar tu cuerpo, es poder crear esos puentes sinceros, verdaderos, entre lo emocional y lo corporal. Y eso es, bueno, magia, magia pura. Es algo que me encanta y que yo siempre recomiendo, no importa qué edad, en qué momento de tu vida, qué tipo de experiencia corporal tenga tu cuerpo, siempre tienes la posibilidad de bailar un poquito, de mover el cuerpo un poco y salir de las excusas de que si, ay, yo no tengo ritmo, nunca he bailado o esto no es para mí. El baile te da la potencialidad y el vehículo perfecto para unirte con tu postura, con tu corporalidad en su máxima expresión. Ahora ha llegado el momento movimiento para que pongamos en práctica un par de ejercicios sencillos que puedes hacer en cualquier momento de tu día cuando tengas tiempo. Si en este instante no puedes moverte porque estás haciendo una actividad específica, recuerda que siempre puedes volver, puedes escuchar y puedes simplemente en este momento solo seguir los ejercicios mentalmente y luego tu cuerpo los va registrando, tu cerebro los va recordando y más tarde los puedes hacer. Así que en cualquier posición en la que te encuentres, si puedes acompañarme con los ejercicios que vamos a hacer, te invito a que en este instante te conectes profundamente con tu respiración. Quiero que coloques tus manos en tu ombligo y coloca tu mano derecha en tu ombligo y la izquierda sobre tu mano derecha. Siente profundamente esa conexión con tu ombligo y vamos a respirar. Inhala por la nariz y en el momento de la inhalación, respira, siente esa profundidad sin forzar ninguna parte de tu cuerpo. No busques elevar el pecho, no busques elevar los hombros, simplemente siente como si el aire fuese entrando en un globo que se va inflando y luego al momento en que vamos a dejar salir el aire, ese globo se desinfla. Entonces imagina cómo tu diafragma al momento de tu inhalación va a tener un peso, va a bajar y va a expandir tu abdomen, donde tú con tus manos vas a sentir cómo ese abdomen está llenándose de aire por la fuerza del diafragma. Inhala profundamente, siente esa conexión con tu ombligo y ahora como un globo que se le escapa el aire, deja que el aire salga por tu boca suavemente y repite esto 2 veces más. Te acompaño. Inhala profundamente por tu nariz. Siente cómo tu abdomen se infla, se llena de aire en este instante. Y ahora exhala por tu boca suavemente. Ve a tu ritmo, ve a tu paso sin apresurarte, sintiendo cada parte de tu cuerpo. Si en este instante puedes hacer otra respiración, la hacemos y vamos profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Tómate siempre tu tiempo para experimentar con tu respiración. Sigue sintiendo esa conexión allí con tu ombligo y en ese instante tú puedes cerrar tus ojos, puedes mantener los ojos abiertos y también la invitación es para que en este instante
reacomodes tu cuerpo. Si necesitas mover un poquito tus pies, si necesitas reacomodar tus hombros, tus codos, la posición de tu cabeza, de tu cuello. Simplemente como reajusta tu cuerpo después de esa respiración profunda que acabamos de hacer. Y ahora suelta tus manos y llévalas hacia los lados de tu cuerpo, si por ejemplo estás de pie o si estás sentada o sentado, lleva tus manos hacia los muslos. Y allí vamos a mover los hombros hacia arriba y hacia abajo, imaginando cómo el movimiento sale desde el hombro y se proyecta hacia tus orejas. Simplemente siente como si estuvieses diciendo que no sabes con tus hombros. Levanta tus hombros y déjalos nuevamente retornar hacia su base. Al momento de elevar el hombro, siente qué otra parte del cuerpo está participando para que esos hombros puedan subir y vuelvan a bajar. Siente esa conexión con los omóplatos y siente también cuál es el rol que tienen tus brazos en este momento. Si tú elevas tus hombros, hay como un efecto en ola, un efecto de conexión también con tus brazos. Y el retornar hacia la parte de abajo, al retornar tus hombros hacia su base, sientes cómo el brazo se va haciendo cada vez más disponible, más largo, el músculo de una forma muy progresiva, muy respetuosa y muy calmada se va estirando. Si movemos los hombros, los subimos hacia las orejas y los retornamos hacia su base, estamos dándole un movimiento muy, muy sutil a toda la espalda y especialmente le estamos dando como un bombeo a esa parte del cuerpo que se estresa tanto. Ahí guardamos tantas tensiones sin darnos cuenta. Inmediatamente cuando cargamos peso con la cartera, con un bolso o simplemente cuando estamos así frente al ordenador haciendo cualquier cosa, esos hombros están en tensión muchas veces. El prestarle atención hace que además de relajarlos, además de darles estos instantes de movimiento suave, le damos la posibilidad de que existan de una forma distinta a que solamente estén allí sosteniendo tensiones. El instante en el que prestas atención a ciertas partes de tu cuerpo, en este caso tus hombros, vas a darle la posibilidad al cuerpo de reaccionar, de reajustarse de una manera positiva para ti. Entonces ahora vamos a mover los hombros en círculos hacia atrás para que sientas profundamente la conexión con tu espalda. Prueba a mover los hombros en círculos hacia adelante un par de veces y siente ahora la conexión de esa circularidad yendo hacia la parte de adelante que te va a conectar también con tu pecho, con la parte del tórax y en la espalda con la parte dorsal. Ahora quiero que probemos hacer un círculo con tu torso. Esa circularidad con el torso la vas a experimentar en 4 puntos. Vas a elevar el torso como si quisieras llevar tu pecho hacia el cielo, proyectarlo hacia adelante. Y ahora vas a dejar caer ese pecho como si el pecho quisiese tocar tu columna vertebral y vas a encontrarte en una posición curva. Vamos a elevar nuevamente el pecho, elévalo, siente la amplitud y ahora deja caer ese pecho como si estuvieses encorvando la espalda. Ahora vamos a llevar el torso hacia un lado y hacia el otro. Este movimiento se convierte como en un péndulo de derecha a izquierda. Siente también cómo al moverte de esta manera, si estás en una posición sentada, vas a sentir cómo se transfiere el peso del cuerpo. Y si estás de pie, también puedes sentir una transferencia mínima entre derecha e izquierda. Pero el movimiento está concentrado aquí en tu pecho.
Mueves tu torso, tus costillas se desplazan de un lado al otro y tu columna vertebral se mueve de una forma gentil. Ahora vamos a unir esos 4 puntos. Vas a elevar el pecho y en vez de retornar y caer hacia la forma curva de tu espalda, ahora lo vas a llevar hacia la forma pendular. Lo hacemos juntas, juntos para que lo experimentemos. Eleva el pecho, siente la amplitud y ahora desde ese punto arriba lo vas a llevar hacia un lado y vas a sentir esa conexión con cualquier lado que hayas probado, el derecho o el izquierdo. Y de allí nos vamos hacia atrás, siente la curvatura, deja caer tu pecho y ahora vas hacia el lado opuesto y vuelves a subir el pecho y vas a crear un círculo con 4 puntos: pecho, lado, hacia atrás, dejando caer el pecho y luego nuevamente hacia un lado. Al probar esta circularidad, le das un respiro a tus vértebras, le das un respiro a tu columna vertebral y lo puedes probar hacia la derecha, hacia la izquierda. Si el ejercicio te parece difícil, si te parece que no tienes en este instante mucha movilidad para hacerlo, sigue experimentando solamente llevando el pecho hacia arriba, el pecho hacia abajo y luego probando de forma pendular el movimiento. Poco a poco el cuerpo va ganando mayor flexibilidad, mayor movilidad y puedes entonces lograr esa circularidad con tu pecho. Luego de que ya has relajado, de que ya hemos activado ese espacio, quiero que en este instante tomes nuevamente ese espacio de conciencia corporal, sientas el espacio que existe entre tus pies y el tope de tu cabeza. Siente cómo entre la planta de tus pies hasta el tope de tu cabeza existe todo ese espacio que puedes usar de una manera activa en tu día a día. Y ese espacio activo es muy adaptable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estés sentada o sentado, tú siempre puedes encontrar la posibilidad de moverte en esa posición sentada, de que si estás muchas horas en una misma posición sentada, activamente tú puedas modificarte, puedas mover los pies, puedas mover el torso, puedas mover tus manos, puedas crear movimientos que le den respiros, reajustes y pausas para que esa flexibilidad muscular siga siendo permanente y el cuerpo no se acostumbre a gestos, a esa memoria muscular no sea creada desde un punto de tensión y de rigidez, sino que siempre exista un respiro entre la postura, entre tus movimientos y sobre todo esos movimientos pasivos o esas posturas pasivas que tenemos a diario. En este instante, si está a tu alcance un palito que puedas buscar, vamos a hacer un ejercicio adicional para tu espalda. Aquí yo entonces tengo mi palito para que hagamos el siguiente ejercicio. Si no tienes nada así a tu disposición, recuerda que con una tela, una tira, un pedazo de un paño puede servir también para que tengas este tipo de activaciones en tu cuerpo. Ahora, si tienes ese palito a tu disposición, cualquier elemento que te pueda servir para hacer este ejercicio, acompáñame a activar entonces tu cuerpo. La postura se activa con movimiento activo. Entonces, vamos a subir los brazos como si quisieras llevar esos brazos hacia el cielo y siente la conexión con tus codos al mismo tiempo que tus hombros se mantienen abajo. Vas a elevar, vas a sostener ese palito con tus 2 manos y vas a llevar esa barra hacia arriba y hacia abajo. Y ahora quiero que muevas el palito hacia un lado y hacia el otro lado por encima de tu cabeza y vas a ver cómo ese torso va a encontrar también un movimiento bastante agradable de estiramiento
y la columna vertebral al mismo tiempo se está activando. Lleva el palito ahora hacia adelante. ¿Y cómo lo llevas hacia adelante? Simplemente estirando tus brazos hacia el frente. Sientes estiramiento de tus brazos, el estiramiento, por supuesto, también que viene de tus codos, de esa particularidad también de movimiento que tienen tus codos. Y vamos a ahora a mover el palito nuevamente hacia atrás y vamos a ver qué tanto podemos abrir y sentir esos hombros abriendo el pecho y nuevamente retornando el palito hacia el frente. El tener un elemento de estiramiento, un elemento que nos ayude a tener un soporte, un centro, nos da también un impulso mayor para explorar movimientos, explorar formas en nuestro cuerpo que quizás sin este palito, sin un paño, no hubiésemos pensado en explorar. Entonces, este tipo de elementos extras lo que nos ayuda es a conectarnos con formas nuevas, formas curiosas de experimentar posturas, movimientos y ejercicios particulares. Ahora, ya que has activado tus brazos, has activado tu torso y ya has sentido también esa conexión con tus hombros, con tus codos, siente, simplemente tómate unos segundos para sentir el espacio de tu columna vertebral, la posibilidad también de conectarte con tu zona pélvica, que es un área donde acumulamos tanta tensión y es una tensión que no nos damos cuenta que está allí, porque desde la pelvis queremos controlar también, queremos controlar el cuerpo y emocionalmente también el control se refleja mucho en esa zona pélvica. También esa zona como está el área también genital, es un área que las personas también tienden a proteger. Entonces, el tema aquí con la pelvis es un tema súper profundo y que podemos activar ya para finalizar este momento de movimiento con un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio hacia adelante y hacia atrás. Dejamos el palito a un lado y entonces activamos ese movimiento ese movimiento de activación pélvica, donde vamos simplemente como si fuese una mecedora, una especie de columpio. Vas a sentir ese vaivén del movimiento pélvico. Vas a sentir la retroversión y la anteversión de la zona de la pelvis, de tus caderas. Entonces mueve la pelvis hacia adelante, muévela hacia atrás y siente, y es un movimiento tan relajante que al mismo tiempo lo puedes hacer en cualquier posición. Mueve la pelvis hacia adelante, hacia atrás. Te digo en cualquier posición porque yo estando sentada siento profundamente cómo la pelvis tiene esa capacidad de movilidad, cómo la espalda baja se estira al momento en que yo llevo la pelvis hacia adelante y al momento en que la pelvis va un poco hacia atrás. Y si estás de pie, igualmente el movimiento es súper agradable y además súper liberador. Así ha terminado este momento de movimiento y recuerda que puedes hacer estos ejercicios a diario, cuando quieras, los minutos que tengas a tu disposición. Entonces nos queda súper claro que cuando tu cuerpo no se siente seguro, entonces busca controlar. Y al buscar el control, sin darte cuenta, el cuerpo se vuelve rígido. Perdemos o reducimos nuestras posibilidades de variabilidad, nuestras posibilidades de improvisar, de crear nuevos movimientos con nuestro cuerpo. La postura, ya sabemos, la postura es un ente activo de nuestro cuerpo. La postura es variable, la postura necesita el movimiento como una fuente de energía
para que tú te puedas sentir bien y para que esos músculos no estén estresándose, compensando o rigidizándose sin que tú te des cuenta. El cuerpo adolorido por consecuencia de acumulación de estrés viene entonces como una señal para indicarnos, mira, este cuerpo quiere ser atendido de otra manera. Estos músculos los puedes atender de otra forma. Y vamos ganando mejores conexiones con el cuerpo y con tu estilo de vida. Así que ya sabes, la postura guarda la memoria de tus emociones, de lo que haces en tu día a día, de tus gestos y de cómo se relaciona ese cuerpo tuyo en el espacio que ocupas. A partir de hoy, prestar mayor atención de lo que haces con tu cuerpo en movimiento. Recuerda, si tú piensas que este tema le puede servir a alguien más, compártelo. También recuerda que me puedes dejar cualquier comentario aquí abajo. Me encantaría leerte, responderte y entrar en mayor comunicación contigo. Cuéntame cómo está tu postura, qué puedo hacer también para ayudarte, para inspirarte a conectarte más con tu cuerpo, con tus movimientos y por supuesto con esa postura que a partir de hoy vas a allí activar de una forma completamente distinta. Recuerda que también puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y así estás muy al pendiente que sale un episodio cada semana de tu podcast favorito, de tu podcast del movimiento corporal, Body Tells. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que nos vemos la semana que viene. Un beso. ¡Mua! Chao.